Compatriotas venezolanos, amigos todos, les habla Alberto Franceschi y este es nuestro programa Repúblico por EVTV Miami. Como todos pueden apreciar, el país ha entrado en la peor de todas las situaciones peores que hemos conocido, porque hay como el cese de la civilización. El apagón significó y significa sus consecuencias que no hay ni combustibles, ni electricidad, ni agua, ni ascensores, y sigue la lista. Lo peor de todo, en los hospitales hay gravísimos riesgos. Las máquinas de diálisis no funcionan, es decir, es algo así como un país sitiado por todas las calamidades que se le puedan ocurrir a una especie de cerebros del mal planificar para una población inerme que espera y vuelve a esperar que los saquen de esta situación. Pero este es un programa para adultos en política, mi amigo, y yo debo decir verdades, por más amargas que resulten a oídos frágiles. El país está padeciendo, tras largos años de brutalidad, criminalidad, delincuencia de su gobierno, de la dictadura de Chávez convertida ahora en tiranía de Maduro, está padeciendo al propio tiempo la completa ineptitud de quienes dirigieron a la oposición venezolana y que ahora, por esos trucos del destino, vuelven a estar en la palestra como los que dirigen. Y los que dirigen, y las responsabilidades las conocemos, pero no quiero agredir mucho a los oídos sensibles, hay quienes proponen desde esa Asamblea Nacional que puede hacerse un gobierno con Maduro, que la coalición de la transición debe hacerse entre gente de este régimen de porquería y la oposición legal, la oposición pacifista. Y uno se pregunta, Dios mío, tanto nadar para morir en la orilla. ¿A dónde va esta situación donde por responsabilidad de quienes dirigen este proceso, Maduro obtiene una sobrevida semana a semana, mes a mes? Pero ahora habrá que contarle entonces por días, por horas, ¿por qué sobrevive un régimen desahuciado, condenado por la comunidad internacional, a la que le dio la espalda toda la población? Toda no, va a decirme alguien. Ellos mueven su gente todavía. Sí, mueven 200.000-300.000 personas que quedan en todo el país como los beneficiarios directos. Algo así como los vagos y maleantes, los lúmpenes, los gordos y gordas que reúne Diosdado en su programa para dar vivas y vítores a la revolución bolivariana. Y a maldecir a los Estados Unidos, pues, y a Colombia, y a los estados vecinos. Porque lo de ellos es echarle la culpa a alguien, cuando la única culpa que existe en Venezuela para presenciar este desastre de nación son ellos, no hay otros. Y bien, entonces los debates se desplazan a ¿y qué es lo que hay que hacer para terminar con esta pesadilla? Entonces vienen las voces agoreras de la intervención armada internacional. Tienen que intervenir, ¿sí? ¿Y cuándo van a intervenir? ¿Cuándo van a enviar ejércitos de otras naciones? Sí, pueden venir, pero ¿saben cuándo? Cuando nosotros arriesguemos lo que haya que arriesgar. Porque ustedes me van a tener que explicar, dije que este era un programa para adultos, como todos los míos. Ustedes me van a tener que explicar por qué Estados Unidos va a poner unos muertos y va a mandar su juventud a pelear en las calles de Caracas. Si nosotros, y particularmente nuestros dirigentes, prefieren que todo se haga en paz, en democracia, sin tirar una piedra y arriesgando, cuando haya que arriesgar, la vida de los muchachos y no la vida de los dirigentes. Alguien podrá decirme, ¿y usted qué hace en Miami diciendo que hay que pelear a tiros? No, yo no estoy diciendo que haya que pelear a tiros.
Yo solo estoy constatando, mis amigos, que en Venezuela, sometida a la dura prueba de que debe echarse este gobierno para poder seguir siendo una nación civilizada, alguien tiene que asumir la responsabilidad de desalojar por la fuerza este gobierno. ¿Y a quiénes le toca? A la gente de armas, a los que tenemos décadas sosteniendo como defensores de la frontera, como defensores del orden público. Nosotros tenemos un ejército pagado de por vida para resolver estos temas, sino para qué son las Fuerzas Armadas. ¿Alguien puede decirme para qué otra cosa sirven? Porque para repartir pollo y para traficar droga y para desfilar, para eso es que se tiene una Fuerza Armada. Entonces estamos leyendo en libros distintos, mis amigos. Las Fuerzas Armadas de un país son para defender su población de los peligros, de los vecinos codiciosos, de el hampa que se desborda, de guerrillas que asaltan el poder de Estado y controlan territorialmente zonas enteras del país. Para eso es una Fuerzas Armadas. Y si las Fuerzas Armadas no liquidan de cuajo esos terroríficos problemas que padece la población, esa es una Fuerzas Armadas inútiles, que hay que echar entonces todas juntas. Pero no nos apresuremos. Todavía tengamos la esperanza o la convicción política de que como eje fundamental del Estado, esas Fuerzas Armadas no puede ser que se hayan perdido todas al servicio del caos y la barbarie. Me imagino que un sector de esas Fuerzas Armadas, que no podemos cuantificar si mayoritario o minoritario, debe responder por ese desalojo de Maduro y de sus compinches delincuentes. Alguien puede decirme, con justa razón, pero si ellos forman parte también de la delincuencia, sí es verdad, pero deben haber algún sector sano que tenga que acabar con los delincuentes del gobierno y de las propias Fuerzas Armadas. Esa es la principal discusión de los venezolanos en este momento. No hay otra discusión más importante que esa. Acompáñenme para seguir analizando este problema de los venezolanos. Decíamos, amigos, que si las Fuerzas Armadas constituyen el eje del Estado y ese Estado está reventándose por todos lados, lo lógico es que las Fuerzas Armadas también padezca de la presencia de fuerzas centrífugas, es decir, que saltan para los lados en lugar de los centrípetos, que significaría que se unifican y se sostienen. Hasta ahora, las Fuerzas Armadas tuvieron elementos centrípetos alrededor del liderazgo de Chávez y de la herencia del mangaluceto este que heredó esos poderes del viejo gobierno de Chávez. Es lo que llaman el legado. Bueno, señores militares, y ese legado del comandante eterno, ese legado que este señor ha administrado espuriamente durante 6 años, no y que se acabó su mandato. Ustedes entonces que les toca y que defender la Constitución van a tolerar que esa trampa hecha el 20 de mayo del año pasado, donde Maduro se despacha y se da el vuelto, y que asumiendo otro mandato presidencial hasta el 2000 no sé cuánto, ustedes entonces creen que, siendo evidente que la comunidad internacional desconoce ese mandato, siendo para los venezolanos absolutamente visible que este es un gobierno de incapaces y de malandros, que además son ilegales, espurios y que son usurpadores, ustedes van a seguir ayudando. A ver, señor Padrino, ¿usted va a ser el garante de Maduro? ¿Hasta cuándo? Ya no queda comida, ya hay que se acaba hasta la gasolina que quedaba, ya hay que se liquidan entonces
todas las capacidades de más o menos mantener a flote una elemental economía de subsistencia? ¿A dónde va a llevar esto, señor Padrino, sus Fuerzas Armadas? Porque la clientela del PSV, que mientras tanto engorda y vocifera, maltrata y plomea a los opositores, los tortura, se los llevan presos, las trullas esas, las bandas terroristas de los colectivos. Además de esa función estrictamente de malandros, lúmpenes al servicio del gobierno, ¿qué otra función tiene esa clientela salvo la de hartarse y atropellar? Entonces, como que estamos peor de lo que imaginábamos, porque la Fuerza Armada no aparece, ni siquiera en la última etapa, para tratar de mantener a flote aquella piltrafa de régimen madurista. Lo sostiene Bernal, la Foforito, los colectivos, los cubanos, el ELN, la FARC. ¿En manos de quién estamos los venezolanos? Estamos en manos de la de la escoria armada, importada y nacional, porque también hay sus miembros del Hezbollah y de Hamas, expertos iraníes. A ver, mis amigos, ¿sobre qué se sostiene un gobierno que ha peleado con toda la sociedad venezolana, con todos los segmentos, que ha matado de hambre al grueso de los venezolanos, que ha matado a la juventud y sus esperanzas, que ha hecho emigrar 4 o 5 millones de nosotros? ¿Qué es lo que puede sostenerlo? La clientelita esa del PSV que se reúne para dar vivas a un iracundo Diosdado Cabello que una y otra vez les convoca a plazas públicas, cada vez más esmirriadas, por cierto, esas concentraciones. Pero hay algo interesante en las concentraciones de Diosdado. La mitad llevan uniforme militar en los mítines de Diosdado, violando abiertamente los más elementales preceptos constitucionales que dicen que esas Fuerzas Armadas o la Fuerza Armada no pueden ser partidistas, no pueden asumir la defensa de una orientación política o de personaje. Pues esta es las Fuerzas Armadas de Diosdado y de Maduro, de las personas que a su vez martirizan y sojuzgan a los venezolanos. Bien, ¿hasta cuándo dura eso? Hasta la fractura. ¿Pueden fracturarse? Podría alguien reclamarme, usted viene diciendo eso hace años y no pasa nada. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo que nadie quería asumir la responsabilidad de incitar a esa rebelión y que cuando ahora se presentan todas las capacidades de movilización se nos diga desde la dirección opositora que hay que unir más que nunca, que hay que reconciliarse, que hay que tener un gobierno que incluya, por favor, a ministros del chavismo? Y Maduro debería ser candidato, dijo un diputado, un hablachento allí que lo dice no por iniciativa propia. Ese tipo de propuesta de quién debe integrar un gobierno, mi amigo, viene de los más altos representantes de esta oposición. Quieren que Maduro participe. Bien. ¿Y qué podemos nosotros de verdad creer que puede pasar en los próximos días y semanas? Bueno, que esto se va agotando, mi amigo. Esto no puede ser que ese gobierno tenga todavía meses y meses por delante. No es así. ¿Saben por qué? Porque Maduro creo que le están soplando en el cogote, que un día de estos se lo lleve el diablo. La unidad con Diosdado debe hoy estar bastante cuesta arriba, porque alguien tiene que echarle la culpa al otro. Pues son los jefes. Los dos jefes juntos van a aceptar que ellos se suicidan al lado de sus tropas de paniaguados, asesinos y malandrines de los colectivos de la Foforito y de Bernal, o le van a echar la culpa a alguien. O se la van a echar el Alzheimer, o el Alzheimer se las echa a ellos. O sea, ¿cómo es el juego allí? ¿Cómo es que termina esta gente sus días finales? Haciendo responsable al otro, por supuesto. Y bien, miren mis amigos, la política es la lucha por el poder. Cuando uno habla de política, habla del tema del poder, quiera o no quiera. Y la pregunta que uno se hace es, ¿quién puede querer conservar el poder
entre los gerifaltes, entre los, digamos, caciques de la cosa esa que llaman el chavismo, madurismo, castrismo, ¿quién lo puede tener? ¿La mayor cuota de poder político? Ah, eso lo vamos a saber pronto, porque o Diosdado manda degollar a Maduro o Maduro manda degollar a Diosdado, pero no porque no estuvieran de acuerdo hasta ayer. Lo que digo es que con la nueva situación, cuando se quedó sin luz el país, se queda sin agua, se queda sin gasolina, se queda sin nada, en medio de la crisis y la efervescencia social que cada día aumenta, los empleados públicos quieren hacer un paro ahora para toda la actividad del Estado. En medio de esas circunstancias de agonía final, ¿quién se va a echar la culpa? ¿Quién le va a echar la culpa a quién? ¿A cuál? Bien, seguimos en las conclusiones. Sigan conmigo, amigos. Alguna voz poco amiga de decirme, ¿y tú qué piensas? ¿Qué es lo que va a pasar? Como si uno tuviera posibilidad de con alguna brujería presagiar o comprender mediante una bola de cristal allí qué es lo que va a pasar. No, mis amigos, no es fácil, porque lo inédito, por definición, lo futuro, no hay manera de preverlo completamente, aunque sí hay pistas para un pronóstico probable a partir de un sistema de ideas que le permita a uno comprender, por ejemplo, que el Estado es una trama de instituciones donde el eje son las Fuerzas Armadas y que si todo el Estado está en crisis, porque toda la sociedad está en crisis, el último bastión de ese Estado, que es las Fuerzas Armadas, por lógica deberá entrar en colapso también. Y entonces yo soy de los que espera, pero con una absoluta seguridad, que las Fuerzas Armadas van a entrar en colapso también. Pero dicen los amigos, incluso grandes amigos míos que dicen, pero es que tiene que haber una intervención extranjera para que eso se produzca. Bueno, yo mismo la he dicho muchas veces que como que necesita un empujón aquello, como que necesitan, decía yo hace un año para acá, un susto. Hay que echarles un susto para que sepan a dónde, hasta dónde han llegado su complicidad y su absoluta indecencia sosteniendo este gobierno. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuándo se produce el quiebre entre las Fuerzas Armadas y Maduro? Cualquier día de estos. Cualquier día. Ya se agotó todos los chances de Maduro para sobrevivir. Entonces, puede esperarse que cualquier día de esto haya algo. Pero, ¿habrá una intervención militar extranjera o debemos querer una intervención militar extranjera? Los gringos no quieren meterse en esto. Ayer el Senado dijo que no, pero pueden decir que sí más adelante. Usted sabe cómo son ellos. Es una potencia con responsabilidades globales. No puede ser que dejen perder nada más y nada menos que un país clave del Caribe y del norte de Sudamérica, que con capacidad de contagio para la descomposición acelerada de todo el área, se puede convertirse en un terrorífico problema Venezuela y arrastrar a Colombia. Entonces, cuando se decidan a intervenir en Venezuela, es porque han visto la capacidad de daño que tiene. Es el control de daño lo que los lleva a la conclusión de que sí se deben meter. Ahora, el tema es cómo se meten. Yo creo, sinceramente, que, no sé, hay una pista muy interesante de un Navy SEAL, el equipo ese de especiales que se echó al coleto a Osama Bin Laden. Y lo vi declarando. Venezuela hay que arreglar la cosa de una manera que signifique que con el menor costo. ¡Ay, Dios mío! Para mí que están preparando echarse al coleto al loco este. ¿Eso acaso es un plan de Norteamérica solo? ¿Es un plan acaso de Trump? No, chico. Hay como 100 partidarios de liquidar a este loco Maduro, chico. En el mundo hay demasiados intereses dañados. Y ahora con las medidas estas que toma Estados Unidos,
Se acercan penurias y ajustes de cuentas entre demasiados intereses, porque aunque les cueste creer, dije que este programa era para adultos, hay demasiados intereses financieros, económicos de grandes intereses, petroleros, financieros, tenedores de bonos de la deuda. Estamos hablando de decenas y decenas de miles de millones de dólares. Hay incluso testaferros y protervos, miembros de la clase política de salida, que sin embargo quieren por la vía de los relevos que se planifican con los bolichicos y boliburgueses y que aspiran ponerle las pezuñas, las manos, las uñas al futuro gobierno de Venezuela y ya tienen candidato y financian figuritas, mártires o no, para entonces aspirar a la conducción de esa Venezuela en desastre, pero todavía con riquezas impresionantes, con deudas y sobre todo, mis amigos, con deudas que son deudas con privados, con bancos, con tenedores de bonos y lo más importante todavía, con muchos depósitos que pueden ser recuperados. Todos esos intereses, que es un conglomerado de arpías financieras gigantescas y que se mueven desde Londres, desde Nueva York, desde Madrid, están opinando mucho de qué es lo que hay que hacer. Y ese gringo del Navy SEAL, el que estuvo en la jornada de Osama Bin Laden, ese no habla de gratis, está a nombre de alguien. ¿Acaso es un plan del Estado americano? No, muy difícil, porque no hay un estado de guerra para mandar a liquidar. Además, yo creo que hasta prohibido está por la ley americana, siempre y cuando el agresor no sea un peligro militar para la defensa de Estados Unidos. Bueno, Maduro, te has convertido en ese peligro. Diosdado, como gran exportador de la droga venezolana, se dice o dicen de ti que eres ahora un enemigo número uno. Te quieren vestir de anaranjado, Diosdado. ¿Sí? ¿Te vas a dejar vestir de anaranjado un día de esto? ¿O vas a sapear a Maduro y lo vas a entregar como ofrenda ante tus nuevos amigos? Porque aunque ustedes no me lo crean, Diosdado también negocia. Diosdado se mete por allí. La gente de Maduro hace diligencia. Los bolichicos, sobre todo desde su exilio, pero no dorado, desde su exuberante exilio de potentados millonarios, también planifican. Los bolirrojos, pues la gran burguesía de banqueros y de grandes estafadores de PDVSA, también planifican. ¿Qué financian? ¿A quién premian? ¿A quién le quitan el banco? ¿A quién soportan? ¿A quién promueven? Todos esos poderes de la gran finanza mundial, de las codicias petroleras, de las codicias del mercado mundial, de las codicias sobre esa gigantesca cantidad de lingotes de oro que se han robado de Venezuela y que no tienen un destino legal, toda esa fortuna depositada en esos bancos, tiene amigos en el gobierno y también en la oposición de paniaguados que nos ha dirigido hasta este impasse absoluto. No crea que se las han comido, estamos en una situación que lo que da es miedo lo que viene. Ojalá el país se enderece porque tiene la capacidad de imponer la liquidación de este régimen para construir algo nuevo, para construir en definitiva la Venezuela que todos queremos, una Venezuela de ciudadanos. Hasta la semana que viene, mis amigos.